Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de acompañamiento número 1 de la materia de matemáticas. Como es de su conocimiento, vamos a tener estas dos últimas clases de acuerdo al cronograma que fue socializado en la reunión en donde especificamos los lineamientos para esto del examen de grado o los exámenes de grado de las distintas asignaturas, 4 para ser específicos. Así que bueno, pues muchos de ustedes ya se han conectado a las clases anteriores de las otras materias y les felicito por aquello. Como es de su conocimiento también, al igual que la metodología que hemos utilizado durante todo el ciclo escolar, las clases sirven precisamente para poder tener una idea mucho más concreta, mucho más específica sobre sobre los cuestionarios, en este caso sobre los exámenes. Así que, mis estimados, quien se ha dado el tiempo de asistir, de conectarse o en el peor de los casos, de visualizar las clases que quedan grabadas dentro de la plataforma, dentro de cada asignatura, les aseguro y hasta garantizo de que van a obtener una buena calificación en el examen de grado. Ok, vamos a proceder entonces con las indicaciones. Para registrar la asistencia, por favor, mis estimados, necesito que en el chat de Zoom, no en el chat de WhatsApp, por favor, en el chat de Zoom vamos a escribir nuestro nombre completo, ¿de acuerdo? Nombres completos, los dos nombres, los dos apellidos tengan la bondad para registrar la asistencia. Recuerden que la asistencia se contabilizará únicamente hasta las 6:10 de la tarde, así que por favor háganlo lo antes posible. Muchas gracias, mi estimada Brittany, usted fue la primera en registrarse. Además, quiero recordarles, mis estimados, que en esta clase van a poder visualizar el tema que haya preparado la docente, además de ir ya resolviendo algunas de las preguntas que posiblemente puedan encontrar muy similares en el examen final de grado. Les animo a que si no han realizado ya los simuladores, traten de hacerlo lo antes posible. Tienen tiempo todavía. Y recordarles que a los estudiantes que no se les ha notificado todavía sobre el horario, estarán siendo notificados en la tarde de hoy y hasta el día de mañana. ¿De acuerdo? Así que desde ya muchísima suerte. Yo con esto termino mi intervención y me despido. Cualquier duda, inquietud, directamente con la docente, por favor. Si no, si queda todavía dudas, me pueden escribir. Yo con muchísimo gusto también les puedo responder esas inquietudes. Con esto damos paso a la docente de matemáticas. Que estén muy bien, mis estimados estudiantes. Muy buenas tardes con todos. Compañero, le agradecería muchísimo que me permita la función de compartir pantalla para presentarles el material que he preparado para hoy. Es coanfitriona, compañera. Tiene todas las funciones a su disponibilidad. Listo, muchas gracias. Mira, María empezó a salir su publicidad. Bien, mis estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Como es de conocimiento de todos ya, ahorita lo que vamos a desarrollar es un temario que se ha preparado precisamente para que ustedes tengan la posibilidad de tener un conocimiento más amplio acerca de cómo está estructurado lo que es el examen que ustedes tienen que rendir, el examen de grado. Basándonos en eso, vamos a ir desarrollando los temas. Ustedes también van a participar. Hoy nos vamos a centrar bastante en lo que es el contenido, qué vamos a ver dentro de mi materia, que van a desarrollar preguntas muy similares a lo que se estructura dentro de ese tipo de exámenes. Y asimismo, tenemos que tener muy presente que la asistencia es importante. Vamos a empezar entonces. Denme un segundito. Listo. Listo, mis estimados estudiantes, si tienen cualquier duda, cualquier inquietud al momento de que vayamos resolviendo, desarrollando lo que es el material, pueden hacerme cualquier pregunta, ¿ya?
Dentro de los temas que se han preparado tiene que ver con las operaciones con vectores. Aquí nosotros podemos realizar operaciones así como con los números reales, también con vectores. Llámese así a lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división de vectores. Ahora nos vamos a centrar en la suma, resta y multiplicación. Ustedes pueden ir revisando también si está dentro de su alcance el cuestionario para que vayan comparando, para que vayan desarrollando y para que vayan también direccionándose más o menos a las preguntas. Ya como les decía, nosotros podemos desarrollar suma, resta y multiplicación de vectores. Si me ayudan, por favor, con la parte teórica. Si me ayudan, por favor, con la parte teórica, con la lectura, mi estimada Evelyn Merizalde. Le agradezco mucho. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Dice, si se suman dos magnitudes escalares, basta con sumar dos valores numéricos. Por ejemplo, 10W más 20W son 30W de potencia. Por el contrario, para sumar dos magnitudes vectoriales, el proceso es más complejo, pues debemos de tener en cuenta dirección y sentido, conociendo las componentes cartesianas de los vectores a sumar. El vector resultante tendrá como componentes cartesianos la suma eje a eje de cada vector. Bien, muchas gracias. Aquí lo que quiere decir es que nosotros para sumar magnitudes escalares tenemos que tener en cuenta las coordenadas de cada punto, tanto si es la coordenada en X o si es la coordenada en Y. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio que nos dice, resuelva los siguientes problemas. Nos dan dos vectores. Nos da el vector 1 que tiene las siguientes coordenadas, 3,2 y el vector 2 también tiene dos coordenadas. Los puntos o los vectores siempre van a contener este tipo de coordenadas y vamos a identificar dentro del paréntesis el valor que se encuentra a la derecha va a ser el valor para y el valor que se encuentra a la izquierda va a ser el valor para X. Estos van a ser los vectores. Este es el problema. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Una suma de vectores, tal cual como en el ejercicio que tenemos aquí. ¿Qué nos dice? Con los siguientes datos, vector 1, que nos da el vector 1, las dos coordenadas, 3,2 y el vector 2, menos 2,1. ¿Qué quiere decir? El 3 es para el eje X. El 2 es para el eje Y. En el punto 2, el menos 2 es para el eje X. Y el 1 es para el eje Y. Vamos a trabajar primerito con una suma de vectores. ¿Listo? Y vamos a aplicar la suma en este ejercicio. Recuerden, estos son los puntos. Estas son las coordenadas de los vectores. Aquí ya viene lo que es el ejercicio en sí. El ejercicio 1 nos dice 3, vector 1, más vector 2. Y eso es lo que nosotros tenemos que aplicar. Tenemos vector 1 y vector 2, ¿no es cierto? ¿Cuáles son mis vectores? Aquí tenemos los dos puntos, el 1 y el 2. Hemos identificado el primer paso, identificar tanto el vector 1 como el vector 2. El siguiente paso, vamos a colocar el ejercicio en sí, que corresponde a ¿qué? A una suma. Si correspondiera a una resta, pues sería el ejercicio de resta, multiplicación y división, y así sucesivamente. En este caso nos ha dado una suma que me dice 3 vector 1 más vector 2. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente paso? Únicamente reemplazos. Aquí tenemos 3, ¿y qué me dice? Vector 1. Vamos a colocar las coordenadas que me está dando en mi vector 1. Aquí tengo mi vector 1 con sus coordenadas 3,2 y coloco 3,2 más vector 2, simplemente vector 2. Entonces coloco mi valor que tiene el vector 2, que es menos 2,1. Menos 2,1. ¿Hasta aquí está entendido? Identifico mis puntos, los vectores, vector 1, vector 2, coloco el ejercicio que me pide y voy reemplazando de acuerdo a lo que el ejercicio me está solicitando.
No sé si alguien tal vez no entiende cómo es el proceso hasta aquí para volverle a explicar o si no, continuamos. Continúe, Alicia. Bien, muchísimas gracias. Una vez que llegamos a este paso, tenemos que destruir paréntesis. Aquí vamos a desarrollar lo que está en cada término. ¿Ya? Recuerden que cada término se separa por un signo, en este caso el signo más. Dentro del primer término que tengo un paréntesis. Aplico ley de signos para destruir el paréntesis, más por más, porque recuerden que aquí no está escrito el más, pero está implícito. Entonces, más por más y 3 por 3, 9, ¿no es cierto? Y este 3 afecta para cada miembro del paréntesis. 3 por 3, 9 y 3 por 2, 6. Si me ayudan con sus micrófonos, por favor, solo en el caso de que tengan alguna pregunta, lo enciendo. Ya, entonces aquí solo tengo que desarrollar lo que tengo dentro de cada término. Separado por el signo más, entonces coloco el más. Y vamos con el vector 2. ¿Qué tengo aquí? También tengo que destruir paréntesis mediante la aplicación de la ley de los signos. Más por menos, menos, únicamente bajo el 2. Y más por más. Queda la unidad. Entonces aquí ya tengo mi vector 1 y mi vector 2. Ahora vamos a calcular el vector resultante. ¿Cómo calculo el vector resultante? Unificando mis X dentro de el primer miembro y mis Y dentro del segundo miembro. Llamémoslo así, al primer miembro, aquel término que se encuentra separado con una coma. Es decir, tengo en mi vector 1 9,6. 9 que nosotros sabemos que dentro de un punto, de unas coordenadas, el valor que se encuentra a mano izquierda es X. Por eso lo identificamos de una como X. Y el que está a manito derecha, pues es Y. Entonces, vamos a colocar las X primero, la coma y las Y después. Entonces, en el vector 1, ¿cuál es mi X? 9, ¿no es cierto? Por eso bajo el 9. Y más la X de mi segundo vector. ¿Cuál es la X de mi segundo vector? El menos 2. ¿Listo? Coloco entre paréntesis menos 2. Y separando con la coma, ahora vamos a trabajar con las Y. La Y de mi primer vector, de mi primer punto, es 6. Más la Y de mi segundo punto, que es 1. Y vamos resolviendo lo que tenemos dentro de cada paréntesis. ¿Qué tenemos aquí? 9. Acá tenemos que destruir este paréntesis aplicando la ley de signos. Más por menos, menos 2. Cierro paréntesis. Coma. Aquí que tengo una simple suma. 6 más 1 me da 7. Acá me queda una resta en el primer punto. 9 menos 2 me da 7. ¿A qué corresponde este 7, este vector resultante que me acabo de obtener? Corresponde al eje de las X, ¿no es cierto? Y este 7 corresponde al eje de las Y. Este es mi vector resultante, mis estimados estudiantes. Pueden darse cuenta cómo de estos dos puntos yo he obtenido únicamente mi vector resultante tanto para el eje X y para el eje Y. De 2 puntos se ha simplificado únicamente a 1. Y así nosotros ya podemos trazar dentro de un plano cartesiano. Este es el plano cartesiano que se dibuja o se ajusta a las necesidades dependiendo de cada punto que nosotros tengamos. Vamos a tomar, ¿qué puntos? Estos puntos que tenemos aquí en el segundo paso. ¿Ya? Mi punto 1, ¿qué me dice? Me dice que en X positivo voy a recorrer 9 centímetros. En X positivo, dentro del plano voy a recorrer 9 centímetros. Y en Y nos vamos a subir hasta el 6. Y aquí es el punto de corte.
realizamos o graficamos el vector desde el punto de origen. Y así nos queda el primer vector. Vamos con el siguiente punto que nos dice menos 2,1. Vamos a graficar el vector menos 2,1. Este vector que tenemos aquí. Vamos desde menos 2 hasta 1 en Y positivo. Menos 2 en X hasta 1 en Y positivo. Y de igual manera, colocamos el punto, el extremo, y trazamos desde el origen. El origen es desde esta parte de aquí donde se intersecan o se cruzan los 4 cuadrantes de un plano cartesiano. Y así es como nosotros podemos graficar. Ahora, finalmente, ¿por qué he resaltado con rojo este vector? Porque este es el vector resultante. Es decir, tomamos estos puntos de aquí para graficar en el plano cartesiano. Tomamos desde el punto 7 positivo en X al 7 positivo en Y. Entonces vamos desde el 7 en X y subimos hasta el 7 en Y. Colocamos el punto y graficamos. Y esta es la figura que a mí se me forma al momento de desarrollar todo el ejercicio por completo, tanto la parte numérica como la parte gráfica. Entonces, el vector resultante de este ejercicio ha sido 7,7. No sé si tienen aquí alguna preguntita. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos con el siguiente ejercicio. Con los siguientes datos, de igual manera, los mismos datos anteriores. ¿Qué va a cambiar ahora? Este ejercicio de aquí. Ya no va a ser suma, sino resta. Obviamente, el signo que lo separa es negativo. Vector 1, 3,2 y vector 2, menos 2,1. ¿Ya? Vamos a identificar, colocamos aquí el ejercicio. El ejercicio me dice vector 1 menos 5, vector 2. Ya, vector 1. ¿Qué valor tengo en mi vector 1 para reemplazar aquí? Mi vector 1 me dice que equivale a 3,2 en sus coordenadas. Coloco 3,2 en sus coordenadas menos 5 vector 2. ¿Cuánto equivale mi vector 2? Tiene unas coordenadas de menos 2 para X y 1 para Y. Menos 2 para X y 1 para Y. Listo. Ahora vamos a resolver de igual manera como resolvimos el ejercicio anterior. 3,2 identificando X y Y. Dentro de unas coordenadas siempre vamos a tener el eje X y Y. Menos 5 por 2, 10. Y 5 por 1, 5. Mi eje X y mi eje Y. Ahora vamos a agrupar las X y las Y en el segundo miembro. Vamos con las X, tenemos 3 en el primer punto, menos, que es el signo de la operación, menos. Elizabeth Ojeda, dígame. Dicen unas consultitas. El 5 Claro. que sale en la primera, el 5 que sale ahí, a ver, sí, ese 5, ¿Ya? se le suma el 3 con el 2 para que salga ahí o cómo. No, el 5 Del viene de vector aquí. 1. ¿De dónde? Del ejercicio donde le estoy señalando. El ejercicio viene propuesto, vector 1 menos 5, vector 2. Eso es lo que yo he pasado acá. Vector 1 Es que menos 5, vector 2. le amplié y no vi bien. Sí, este viene de acá, del ejercicio propuesto. De ahí lo que vamos haciendo es cambiando los valores de los vectores. Si me dice vector 1, aquí tenemos vector 1. ¿A cuánto equivale mi vector 1? Aquí tenemos las coordenadas del vector 1. 3,2 menos 5 por vector 2. Y mi vector 2 equivale a menos 2,1. No hay problema. Si tienen alguna duda, pueden
hacérmela en cualquier momento. Muchas gracias por su participación. Gracias. Me ayudan por favor con su micrófono. Muchas gracias. Ya. Entonces vamos a continuar. Como les iba explicando, hasta aquí únicamente he hecho los reemplazos. Ahora vamos a agrupar las X con las X y las Y con las Y. Dentro de mi primer miembro tenemos la X, ¿no es cierto? 3 menos, porque es el signo de la operación que estamos viendo, resta de vectores. Y mi siguiente X es menos 10. Coloco entre paréntesis y menos 10. Cierro paréntesis. Y lo separo con una coma. Ahora vamos con las coordenadas Y. Dentro de mi primer vector tengo 2 menos la Y de mi segundo vector es 5. Dígame. Oiga, Licen, una pregunta. Pero si en el vector número, como quiere el número 2, menos 5 tendría que ser, o sea, menos 5 por 1, ¿no sería menos 5? A ver, ¿en dónde? ¿Aquí me dice? Sí, desde ahí. Aquí únicamente. Menos 5. Aquí únicamente tomamos el valor neto, el valor de aquí, para hacer la operación no, dentro del paréntesis. no juega con signos ahí. Sí, aquí no. Entonces vamos afectándole al valor que tenemos dentro de cada paréntesis, a cada Está multiplicando. coordenada. Sí. Ya, ok, listo. Gracias, Liz, gracias por sacarme Ya. todo. Listo. Entonces acá, una vez que ya hemos agrupado, vamos a destruir paréntesis. Para destruir paréntesis vamos a hacer la multiplicación de los signos. Entonces aquí bajamos únicamente el 3, menos por menos, más 10. Colocamos la coma y aquí nos queda una resta. Menos 5 negativo, valga la redundancia, más 2 positivo. Me queda menos 3 en Y. Y en X tenemos 3 más 10, 13. Entonces, para X he conseguido un vector resultante de 13 y para Y he conseguido un vector resultante de menos 3. ¿Ya? De igual manera, para la gráfica vamos a tomar los puntos 3 para X, 3 positivo para X y 2 para Y. Colocan el punto y tomamos desde el punto de origen, trazamos nuestro vector. El siguiente punto también lo dibujamos, menos 10 para X y 5 para Y. Menos 10 para X y 5 para Y. Colocamos nuestro punto de corte y trazamos desde el punto de origen hacia nuestro nuevo punto. Y luego tomamos el vector resultante, que nos dice 13 en X y menos 3 en Y. 13 en X y menos 3 en Y. Bajamos y realizamos la gráfica. Luego ya podemos hacer estas líneas entrecortadas para asumir cómo nos está quedando la gráfica. Entonces ya tenemos el resultado tanto de la suma, tanto de la resta de los vectores. Ahora vamos a ver también la multiplicación. Este ejercicio es más sencillo porque únicamente tenemos que ir multiplicando lo que tenemos en el primer vector por lo que tenemos en el vector número 2. Entonces, este es mi vector 1, ¿no es cierto? 3,2. Y mi vector 2 es menos 2,1. Entonces, únicamente voy a multiplicar. Perdón un momentito, denme un segundo. Ya, únicamente voy a multiplicar las X con las X y las Y con las Y.
Entonces, más por menos es menos y 3 por 2, 6. Y de igual manera voy a multiplicar las y con las y. 2 por 1, 2. Y este sería mi vector resultante en la multiplicación. Este queda como mi vector resultante y voy a graficar también de acuerdo a como ya lo hicimos en los anteriores ejercicios. Gráficos no están contemplados dentro del cuestionario, pero sí me fue necesario reforzar para su conocimiento. Vamos también a ver algo acerca de los vectores, como el posicionamiento espacial con la aplicación de vectores, que tiene que ver más un poquito con la parte teórica, que en sí son los vectores, y nos dice que son segmentos que tienen magnitud, longitud, dirección y sentido. Se usan para representar magnitudes como la fuerza, la velocidad, la aceleración y la posición. Para graficar los vectores necesariamente nosotros tenemos que tener en cuenta los puntos, los cuadrantes, las coordenadas, para poder ubicarlos dentro de un plano cartesiano. Necesitamos identificar cuál es el eje X, cuál es el eje Y, eje X positivo, eje X negativo, tal cual lo venimos revisando en el ejercicio anterior. Ahí estábamos elaborando nosotros lo que son los planos cartesianos. Un poco de teoría también, de conocimiento general dentro de los vectores, tiene que ver primero con el concepto. Un vector nos dice que es una herramienta utilizada en geometría, es una herramienta utilizada en matemáticas, en física, a la hora de representar una magnitud. También tenemos terminología como es la gravedad. Nos dice que la gravedad se conoce como la fuerza que tiene la Tierra para lograr o para hacer que todos los objetos caigan siempre hacia su centro. En la gravedad no aplicamos nosotros la fuerza, ¿ya? Porque por sí mismo la Tierra tiene ese poder de atraer todo hacia su centro. Mientras que en la fuerza, pues aquí sí es considerada como toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo. Aquí podemos ver la diferencia gráfica. Aquí estamos hablando de ¿qué? De gravedad. En esta ilustración podemos ver el concepto de gravedad. Únicamente dejamos caer y la Tierra tiene ese poder de hacer que todo caiga hasta su centro. Mientras que en la fuerza sí tenemos que aplicar un movimiento para hacer que las cosas cambien de lugar. Bien, aquí tenemos un plano cartesiano, miren, dibujado. Vamos a ver el uso, un poquito de lo que es el uso de los vectores. ¿Qué nos dice? Los vectores siempre van a tener coordenadas. Hace rato estamos viendo, vector 1 tenía sus coordenadas, ¿no es cierto? Sus dos coordenadas siempre, tanto la coordenada X como la coordenada Y, que usualmente están representadas por Y y J. Y significa que vamos a trabajar en la coordenada X. Y J significa que vamos a trabajar en la coordenada Y. Aquí tenemos el plano cartesiano. El eje positivo de X, eje positivo de Y, eje negativo de X y eje negativo de Y, con sus 4 cuadrantes. Aquí tenemos un ejemplo de cómo ubicamos dentro de un vector las coordenadas. El vector 4i más 3j significa que la posición es el punto 4,3. Siempre vamos a trabajar aquí en X y en esta parte en Y. Entonces, el vector 4.3, 4 para X y 3 para Y.
Dibujamos desde el punto de origen y trazamos nuestro vector. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la solución de ecuaciones de segundo grado con una incógnita, o también conocida como ecuaciones cuadráticas. ¿Qué nos dice que son las ecuaciones cuadráticas? Euclides Maza, por favor, ayúdeme con la lectura de esta pequeña teoría. Forma de representar una ecuación cuadrática. Se llama ecuación cuadrática. ¿Eso leo? La diapositiva que se está proyectando ahorita, la definición. Definición. Es toda ecuación que presenta una sola letra llamada incógnita, que normalmente se denomina con la letra X, en la cual, una vez simplificada, el mayor exponente de la incógnita es 2. Es decir, cuando la incógnita está elevada al cuadrado. Muy bien, aquí una particularidad de las ecuaciones cuadráticas es que el valor de su incógnita está elevado al cuadrado. ¿Ya? Las ecuaciones cuadráticas son una forma de representar valores matemáticos. Se llama ecuación cuadrática o de segundo grado con una incógnita toda aquella que tiene la forma general reducida. Esta es la forma general de las ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado. AX al cuadrado más BX más C es igual a 0. Aquí tenemos todas sus características. El primero lo denominamos término cuadrático. Toda ecuación cuadrática, su exponente está elevado al 2. Más BX, que es el término lineal. ¿Por qué lo decimos lineal? Porque no tiene, porque su exponente es 1. Su exponente es la unidad. Nunca se escribe el 1 como tal, pero está implícito que su exponente es la unidad. Y C es el término independiente. ¿Qué quiere decir un término independiente? Aquel que no está acompañado por una parte literal, es decir, solo es la parte numérica. Listo. Tenemos la A, es considerado como el coeficiente numérico, ¿no es cierto? Se lo representa como A. Acá también la B es el coeficiente numérico. De esta fórmula, la A es un coeficiente numérico. La B es otro coeficiente numérico y el término independiente, pues de por sí ya es un número únicamente. La A siempre tiene que ser distinta de 0. Uno de los métodos para la solución de ecuaciones cuadráticas es la aplicación de la fórmula general. También se lo puede realizar mediante ciertos casos de factorización, pero ahorita nos vamos a centrar nosotros en la aplicación de esta fórmula, que es lo que en la primera clase que tuve con ustedes se socializó. La fórmula general tenemos como tal la siguiente: X es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC dividido para 2A. Esta es la fórmula general que nos va a servir para dar solución a este tipo de ejercicio. Aquí tenemos un ejemplo. El primer paso es la identificación del ejercicio, ¿no es cierto? Tenemos x al cuadrado menos 2x menos 3 es igual a 0. ¿Cómo sabemos que es cuadrática? Porque uno de los principios es que su exponente sea el 2. Luego vamos a obtener sus coeficientes numéricos, que son A, B y C. ¿Para qué nos va a servir hacer este tipo de dinámicas? Para únicamente luego reemplazar en la fórmula que tenemos, en la fórmula general.
Entonces, mi coeficiente numérico del primer término, ¿cuál es? Si bien es cierto, cuando yo tengo un término que está de esta forma, así solito, que no le acompaña ningún valor numérico, se sobreentiende que le está acompañando la unidad. Por eso colocamos el 1. En el segundo tomamos con todo su signo. En el segundo es menos 2. Y en el tercero el coeficiente numérico es menos 3. Aquí ya hemos extraído sus coeficientes. Nos vamos a la fórmula general, que es esta. Y únicamente aquí ya vamos a reemplazar. ¿Qué me dice la fórmula general? Menos b. ¿Cuál es mi valor de b? ¿Se dan cuenta? Como únicamente tomo ya mi valor de b. Menos, y entre paréntesis coloco menos 2. ¿Por qué? Porque una cosa es el signo del ejercicio como tal y otra cosa es el signo de mi término. ¿Ya? La fórmula de mi ejercicio me da menos y b. Entonces este menos lo conservo, pero mi b también es negativo. Por eso yo coloco mi b entre paréntesis para luego hacer la ley de signos y bueno, seguir desarrollando el ejercicio. Entonces menos 2 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. Aquí tengo mi b, que es menos 2 al cuadrado, y menos 4ac. ¿Ya de dónde sacó a? Todo es de los coeficientes que hemos extraído. Menos 4ac. A es 1, por eso coloco aquí el 1. Y c equivale a menos 3, por eso coloco el menos 3. Dividido para 2a. Entonces coloco mi 2 y el valor de a, que es en este caso la unidad. Y voy desarrollando los ejercicios que tenga dentro. Mil disculpas, mis estimados estudiantes. Ya, como les decía, vamos reemplazando en la fórmula, ¿no es cierto? Únicamente tomando los datos que ya he obtenido. Entonces nos quedamos en este punto. Voy desarrollando. ¿Qué aplico aquí? Ley de signos, menos por menos más 2, más menos. ¿Qué tengo aquí? Un ejercicio de potencia. La potencia significa el número de veces que se va a multiplicar mi base. Menos 2 por menos 2 me da 4 positivo. Y aquí también tengo una multiplicación de estos tres valores. 4 por 1, 4, y 4 por 3, 12. Menos por más, menos, y menos por menos, más. Aquí tienen que aplicar potencias, ley de signos y destrucción de paréntesis. Listo, hemos llegado hasta aquí y continuamos resolviendo. El 2 únicamente lo bajo porque no tengo qué más hacer con este número. Más menos raíz cuadrada de 4 más 12, raíz cuadrada de 16 dividido para 2. Ahora sí divido, ya una vez que saco la raíz, divido entre, a ver, vamos a sacar x, pueden colocarle como x sub 1 o x sub 2, ¿ya? Primero pueden hacerle con el menos y luego con el más o viceversa. Entonces, aquí vamos a tomarle primero con el más. Vamos a separar los signos, ya no vamos a poner más, menos. No, primerito con el más. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? 4. Directamente le paso el 4. Dividido para 2. Y vamos con mi siguiente x. Es igual a 2. Pero ahora ya no con el signo más, sino con el signo menos. Menos raíz cuadrada de 16, 4. 2 más 4. 6 dividido para 2. 6 dividido para 2 es 3. Vamos con el siguiente. 2 menos 4 dividido para 2. Menos 4 más 2 me queda menos 2 negativo dividido
para 2. Esto me da, si yo simplifico aquí, me da A1 negativo. Y estas son las dos raíces que he obtenido por lo general. Por lo general, en este tipo de ejercicios siempre se obtienen dos respuestas, dos resultados. Me gustaría que ustedes trabajen con este ejercicio, ¿ya? Vamos viendo las respuestas, me van participando, por favor, para poder seguir avanzando, que aún nos falta bastantes temas por ver. Me levantan la manito quienes están trabajando. Si les va surgiendo alguna pregunta, me la pueden hacer nomás, no hay problema. Saber quiénes están participando, por favor. Gracias, Elizabeth. Dicen, voy a tardar un poco porque estoy en clases y estoy haciendo merienda. ¿Quién más está desarrollando el ejercicio? Juliana, ¿qué pasó? Juliana, conforme. Buenas noches, Lisa, ¿me escuchas? Sí, dígame, Juliana. Sí, también lo estoy desarrollando. Ya. Listo, ahorita participamos entonces para ver cuál ha sido la respuesta. Por favor, para recordarles que el día del examen, ustedes de manera obligatoria tienen que tener un dispositivo que se facilite el uso de la cámara. Tienen que tener las cámaras encendidas, todos. Esto como disposición, ni siquiera lo diríamos de nosotros, sino de las entidades superiores, porque va a existir vigilancia permanente. Entonces, para el día del examen se rogaría tener este requerimiento pendiente. Licenciada, buenas noches. Catalina. Una pregunta, Claro. licenciada. Claro, dígame. Verá, si por ejemplo, un ejemplo, no se saca la nota, la nota mínima en el examen, el promedio que uno se ha tenido en todas las unidades, ¿le suman o no? O si uno no saca la nota, directamente pasa a supletorios. Compañero Paul, si por favor me ayuda con este requerimiento del estudiante. Claro que sí, muchas gracias. Si es tan amable y me repite la duda, por favor.
¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Bueno, digamos un ejemplo que no se saca la nota ahora en el examen. No se van a sacar. Y todo lo que uno ha sacado de promedio en todos los meses, ¿eso le suma o directamente, si no se saca la nota, directamente pasa a supletorios? Muchísimas gracias por su consulta, mi estimada. Le respondo a usted y a todos. Justamente, tienen que comprender lo siguiente. No importa si es que ustedes ya completan el promedio mínimo con la parte académica, es decir, el 7/10. Es un requisito indispensable para que ustedes puedan graduarse, que tengan por lo menos un 7/10 solo en el examen de grado, en este caso, en el promedio de los 4 exámenes de grado. Por lo tanto, tienen que obtener en cada uno un 7/10. Ahora, si bien es cierto, el protocolo sí existe, es decir, si no alcanza ese 7/10, se quedaría en supletorio, y ese supletorio implica que tiene que dar otro examen con preguntas similares, no las mismas por supuesto, pero en otra fecha. Esta fecha es justo después del 18, a partir del 19, 20, 21, son los días en que se toma el examen supletorio. Se les notificaría por supuesto, y también lo sabría el estudiante inmediatamente después de dar el examen, ya que conocería el puntaje que obtuvo. Ahora, mi estimada y estimados todos, aprovecho también para hacerles una pequeña reflexión, para que todos ustedes reflexionen en lo siguiente. El examen como tal no es dificultoso, no es sumamente difícil, complicado. El examen, de hecho, está bastante sencillo, sobre todo para las personas que asistieron o en su defecto visualizaron las clases que quedaron grabadas, esas clases de acompañamiento. Por eso es que la profesora de matemáticas y justamente todo el grupo docente, todo el equipo docente se ha dado la tarea pues de hacer estas clases de acompañamiento para resolver dudas, para explicar los temas. Tengan en cuenta que en la segunda clase de acompañamiento de esta asignatura de matemáticas también se realizará acá, gracias a la docente, irá mostrándoles con ustedes, irá resolviendo también el simulador, casi digo el solucionario, el simulador. Entonces tienen que estar pendientes de esas clases. Ya esto es criterio mío, sería bastante irrisorio, bueno, que alguno de los estudiantes se quede en supletorio después de todas las facilidades que les hemos dado. Así que ánimo, por favor, ustedes sí pueden, practiquen en ese simulador que tiene intentos infinitos y nuevamente pongan toda la atención acá a las clases de acompañamiento. Sobre todo y con más énfasis a las segundas, que es en donde las profesoras justamente resuelven con ustedes el simulador. No sé si solventé su pregunta, mi estimado. Sí, licenciado. Muchas gracias. Gracias por su participación, compañero. Bien, mis estimados estudiantes, en función del tiempo, vamos a continuar, ¿ya? Porque aún nos falta por revisar algunos temitas. Vamos a resolver también este ejercicio que, al igual que el anterior, se trata de las ecuaciones cuadráticas aplicando la fórmula general. Identificamos primero la ecuación, después extraemos los coeficientes numéricos. Extraemos los coeficientes numéricos. En el primer término tenemos un coeficiente numérico de 1. Si me ayudan por favor con sus micrófonos. Mis estimados estudiantes, si me ayudan con sus micrófonos, les agradezco mucho. Ya. Entonces, como les decía, para el primer término tenemos el coeficiente 1, para el segundo término 3. Cabe recalcar que no coloco el más porque ya se sobreentiende que está el más, ¿no es cierto? Y para el siguiente coeficiente tenemos el número 2 netamente. ¿Qué hacemos? Reemplazamos en la fórmula general. Nos dice menos b. Mi b es 3. Únicamente coloco 3. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. B es 3, por lo tanto es 3 al cuadrado, menos 4ac. Menos 4 viene implícito en la fórmula. Y mi a que es 1 y mi c que es 2. Me compré una Uchi, me he olvidado. Ahí voy bien. Ay, no, me he olvidado ahí. Guardado con tu cosa.
Ya. Entonces seguimos reemplazando. En el denominador tenemos 2A. 2 y mi A que representa la unidad. Entonces seguimos resolviendo. Menos 3 más menos raíz cuadrada de, ¿qué tengo aquí? Una potencia. 3 elevado al cuadrado. 3 por 3, 9. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Entonces acá me da un signo negativo. 4 por 1, 4 y 4 por 2, 8. Dividido para 2 por 1, 2. Sigo bajando y tengo menos 3 más menos raíz cuadrada de 1 dividido para 2. Y aquí hacemos lo que les dije hace un momento. Separamos ya por signos. En el primero, mi primer resultado va a ser con positivo y mi segundo resultado va a ser con negativo o viceversa. No preciso primero positivo o primero negativo. Entonces, menos 3 raíz cuadrada de 1 es 1 dividido para 2. Menos 3 más 1 me da menos 2 dividido para 2. Esto es igual a menos 1. En el siguiente, menos 3 menos 1 me da menos 4 dividido para 2. Me da menos 2. Entonces, el resultado de este ejercicio para x sub 1 es menos 1 y para x sub 2 es menos 2. Recuerde que puede el resultado va a ser el mismo, pero en vez de que x sub 1 sea menos 1, puede ser x sub 1 menos 2 y x sub 2 menos 1. El orden de los factores, en este caso de los resultados, no va a alterar en sí lo que es el producto. Listo. Tenemos también un temita relacionado con las progresiones geométricas. ¿Qué nos dice que son las progresiones geométricas? Bien, agradezco la participación de los estudiantes que me escribieron al chat por los resultados. David Calderón, Samuel. Muchas gracias. Mejor para los que sí acertaron, se dan cuenta que está muy sencillo. La resolución del mismo. A ver, si me ayuda con la lectura, por favor, Antonio Morocho. Programación geométrica. Una sucesión geométrica es una secuencia en la que cada término se obtiene del anterior multiplicación siempre por un mismo número al cual llamaremos razón. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, esta es la teoría de lo que son las progresiones geométricas. No son más que secuencias en las que cada término se van obteniendo del anterior a través de una multiplicación. Para ello, nosotros tenemos que identificar o hallar la razón. En este pequeño ejemplo que tenemos aquí, el primer término es 2, el segundo 4, el tercero 8, 16 y 32. Entonces, primero vamos a identificar un patrón. ¿Qué significa un patrón? Es un número fijo por el cual vamos a multiplicar, en este caso, para obtener el siguiente y así sucesivamente. Entonces, el primero es 2. ¿Qué hago yo para obtener 4? Multiplico por 2. Al 4, ¿qué le hago para obtener 8? Le multiplico por 2. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y así podríamos irnos hasta el infinito. Pero hasta aquí ya nos sirve para nosotros haber identificado un patrón, que lo llamaremos razón. En este caso es el 2.
Listo. El término general de una sucesión geométrica se calcula a partir del término A1 y de la razón. Se calcula mediante esta fórmula que tenemos aquí, el término general. A sub n es igual a sub 1 que multiplica a la razón elevado a la n menos 1, en donde a sub 1 es el primer término de la progresión. La r es la razón que ya nosotros tenemos que hallar y la n es el término que estamos buscando. ¿Qué nos dice? El término general permite calcular cualquier término de la sucesión sin necesidad de calcular los anteriores. Entonces vamos a ver también lo que son las ecuaciones de la recta. ¿Qué nos dice? Ecuación de la recta es el nombre que recibe la expresión algebraica o función que determina a una recta dada. Una recta es la representación gráfica de una expresión algebraica o también una ecuación lineal de primer grado. Cuando hablamos de una ecuación lineal, quiere decir que es de primer grado. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio de ecuaciones de la recta. ¿Qué nos dice? Calcula la ecuación de la recta que pasa por los puntos. Tenemos el punto A, que tiene sus coordenadas, y tenemos el punto B, que tiene también sus coordenadas. Bien, aquí tenemos los puntos, ¿no es cierto? El punto A, 1,2 y el punto B, menos 2,5. ¿Qué identificamos? X sub 1, Y sub 1. Esto ya lo venimos trabajando desde el inicio, ¿no es cierto? En unos puntos que yo tenga, siempre van a existir coordenadas. La que está a mano derecha es la Y, a mano izquierda la X. Entonces, X sub 1, Y sub 1. Vamos al siguiente punto, X sub 2 y Y sub 2. ¿Listo? Ahora vamos a calcular la pendiente mediante la utilización de la fórmula de la misma. Entonces, la pendiente es igual Y sub 2 menos Y sub 1 dividido para X sub 2 menos X sub 1. La pendiente es igual a Y sub 2. ¿Cuál es mi Y sub 2? Mi valor de Y sub 2 es 5 y lo bajo, menos Y sub 1. ¿Cuál es mi valor de Y sub 1? 2 y lo bajo. Dividido para X sub 2, acá tengo yo mi valor de X sub 2, que es menos 2, y menos X sub 1, que es también la unidad. Entonces, aquí digo 5 menos 2, 3, dividido para menos 1 y menos 2, una suma de signos iguales, me da menos 3. Si yo simplifico la tercera 1, la tercera 1. Entonces me queda la pendiente por un valor de menos 1. Ese es mi valor de la pendiente, pero lo que necesitamos saber es la ecuación de la recta. La fórmula de la ecuación de la recta está integrada también por la pendiente. Por ello, necesariamente debíamos calcular primero la pendiente, de ahí para pasar a la fórmula de la ecuación de la recta. Entonces, una vez que ya tenemos el resultado de la pendiente, podemos calcular la fórmula de la ecuación de la recta. Esta es la fórmula. Y menos Y sub 1 es igual a la pendiente, M, recuerden que es la pendiente, que multiplica a X menos X sub 1. En Y, pues únicamente coloco la Y porque no tengo con qué reemplazarla. Menos Y sub 1. Para Y sub 1 sí tengo mi dato, que es 2. Entonces coloco el 2. Es igual a M, que multiplica a X, y menos X sub 1. X lo bajo porque no tengo un valor en X, pero mi X sub 1 sí tengo aquí. Y coloco la unidad. Vamos al siguiente paso. Continúo con lo mismo, la igualdad, y coloco la pendiente. El valor de la pendiente es menos 1 y coloco tal cual el resto. Continúo desarrollando Y menos 2 es igual a, ¿qué hago aquí? Destruyo paréntesis mediante una multiplicación. Menos por más
menos X y menos por menos más. 1 por 1, 1. Una vez que ya he llegado hasta este paso, lo que voy a hacer es transponer todos los términos que tengo en el segundo miembro en el al primero, ¿ya? Entonces, voy bajando y menos 2 y ahora ya tengo que colocar estos términos en el primer miembro. Pero yo no puedo... Yo no puedo únicamente pasar por pasar. Si yo cambio del segundo miembro al primero, aquellos que están en el segundo miembro tengo que pasar con el signo contrario. Es decir, si en el segundo están restando, X pasa al primer miembro a sumar. Si en el segundo está sumando, la unidad pasa al primer miembro a restar y ahí sí igualo a 0 toda mi ecuación. ¿Ya? Siempre que yo tenga valores en el segundo miembro, si debo pasar al primero, tengo que pasar con la función contraria a la cual está haciendo en el segundo miembro. Entonces, ahora que me queda, ordenar en forma alfabética, X, y términos independientes. Entonces, coloco la X en primer lugar, no coloco el más porque al inicio nunca se coloca el más. Únicamente me queda X, más Y, menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque sumo los coeficientes numéricos. Menos 2 y menos 1 me da menos 3, es igual a 0. Entonces, esta ecuación de la recta he obtenido como resultado final X más Y menos 3 igual a 0. Miren cómo pasamos únicamente de tener 2 puntos mediante la aplicación de la fórmula de la pendiente, obtenemos la pendiente y pasamos ya a tener una ecuación. Listo. Nos dice, de igual manera, calcula la ecuación de la recta que pasa por los siguientes puntos. El punto A, 3,2 y el punto B, 4, menos 7. Entonces, vamos primero a ¿qué? A calcular la pendiente mediante la fórmula y sub 2 menos y sub 1 dividido para x sub 2 menos x sub 1. Luego calculamos la ecuación de la recta. Primerito la pendiente. Y sub 2. ¿Cuál será mi y sub 2? X sub 1, y sub 1. X sub 2, y sub 2. Entonces mi y sub 2 es menos 7. Menos y sub 1, que tengo aquí, 2. Dividido para x sub 2. ¿Cuál es mi x sub 2? 4 menos x sub 1. Mi x sub 1 es 3. Y coloco el 3. ¿Qué voy a hacer? Las operaciones que me resultan tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, menos 7 y menos 2. Menos por más, menos. Dividido para 4 menos 3. La unidad. Recuerden ustedes que cuando la unidad se encuentra actuando como denominador, nunca se la escribe. Se sobreentiende que ya está la unidad. Yo les he puesto aquí como ejemplo, pero finalmente la pendiente únicamente queda menos 9. Listo, ahora vamos a calcular la ecuación de la recta. Y menos y sub 1 es igual a la pendiente que multiplica a x menos x sub 1. Entonces, y menos y sub 1. ¿En dónde está mi y sub 1? El valor de mi y sub 1 es 2. Es igual a la pendiente, que es 9, menos 9. Que multiplica a x menos x sub 1. Si tengo valor en x sub 1 que corresponde al 3. ¿Listo? Entonces vamos a bajar. Aquí no tenemos nada que hacer. Es igual a, pero acá sí. Tenemos que destruir el paréntesis mediante la multiplicación. Menos por más, menos. 9 por x, 9x. Menos por menos, más. 9 por 3, 27. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer?
Siempre para calcular la ecuación de la recta necesito tener todos mis términos en el primer miembro de la igualdad. ¿Ya? Para ello, los términos que están en el segundo paso al primero, pero con el signo contrario a lo cual están haciendo en el segundo. En este caso, tengo y menos 2. El menos aquí está restando, pasa al primero a sumar, más 9x. Más está en el segundo miembro sumando, pasa a restar, menos 27. Es igual a 0. Ahora procedo a ordenar x, y y términos independientes. 9x más y menos 27 menos 2 me da menos 29, es igual a 0. Hemos obtenido la fórmula, perdón, hemos obtenido la ecuación de la recta que pasa por estos puntos. ¿Listo? ¿Tienen tal vez alguna preguntita hasta aquí? No. No, vamos a continuar entonces. Denme 3 minutos, ¿ya? Me voy a desconectar 3 minutos, pero ya vengo. Denme solo 3 minutitos, voy a tomar un poquito de agua y ya vuelvo. Ustedes también tienen 3 minutos para que se distraigan, porque ya ha pasado 1 hora. ¿Listo? Gracias, Lizzy.
Bien, mis estimados estudiantes, muchas gracias. Continuamos entonces. Un poquito también en lo que es la parte de estadística. Vimos acerca de la varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Qué son estas consideradas medidas de dispersión? Entonces, cada una de estas constituye un medio para obtener información acerca de datos estadísticos. Dentro de las medidas de dispersión tenemos que considerar también lo que es el coeficiente de variación. Cuando nosotros al realizar un ejercicio como tal de estadística, nos damos con un dato en el cual el coeficiente de variación es menor o igual a 25, estamos hablando de una distribución homogénea. Recuerden, cuando el coeficiente de variación es menor o igual a 25, la distribución va a ser homogénea. ¿Qué quiere decir homogénea? Que la media obtenida va a ser bastante representativa del total de observaciones. La media va a tener una representación bastante importante dentro de ese conjunto de datos. Mientras que si el coeficiente de variación nos resulta mayor a 25, la distribución heterogénea quiere decir que la media irá perdiendo representatividad. Cuando es mayor al 25, hablamos de una distribución heterogénea. Y cuando es menor o igual a 25, estamos hablando de una distribución homogénea. He plasmado aquí un ejercicio que no lo vamos a resolver a detalle, únicamente voy a irles indicando para finalmente plasmarles el ejemplo de lo que les acabo de indicar acerca del coeficiente de variación. Acá tenemos unos datos en pesos, ¿no es cierto? Voy a irles diciendo cómo se resuelve. Aquí para obtener este dato lo que hacemos es sumar y dividir para 2. Para ir obteniendo este dato de aquí. 40 más 50, 90, dividido para 2, 45, 60 más 50, 110, dividido para 2, 55, 60 más 70, 130, dividido para 2, 65. La frecuencia ya nos viene dado en el ejercicio, la frecuencia quiere decir el número de participantes, el número total de datos, esta es la suma del número total de datos. X por F, quiere decir que se multiplica este valor por este valor, 45 por 3, 135, 55 por 10, 550, 65 por 2, 130. Nos da una sumatoria de 815. Ahora, para obtener este dato, ¿qué necesitamos? Necesitamos calcular la media aritmética. ¿Cómo se calcula la media aritmética? La sumatoria de X por F, es decir, la sumatoria de X por frecuencia dividido para N. ¿Cuál es la sumatoria de X por frecuencia? Este valor que tengo acá, 815 dividido para N. Este valor de aquí les dije que era el número total de datos. Entonces, si yo divido 815 para 15, me da un valor de 54,33. Esta va a ser la media, que yo voy a restarle de este valor de acá. Es decir, si yo coloco 54,33 menos 45 me da un resultado. Ese resultado lo debo elevar al cuadrado para obtener los valores de aquí. ¿Ya? Este ejercicio sí lo resolvimos en una clase, por eso ahorita les hago un recuento de cómo es la forma de resolverlo. Y así seguimos con todos. 54,33 menos este valor de aquí y luego elevado al cuadrado. Me da este dato que necesito acá. Vamos con el siguiente, igual 54,33 menos 65 elevado al cuadrado me da este valor de aquí. El siguiente es únicamente la multiplicación de esto por la frecuencia. 3 por 87,0489. 10 por 0,4489 y 2 por 113,8489.
Entonces, ahí vamos a obtener la desviación estándar. Tenemos que obtener también la desviación estándar, que es mediante esta fórmula, la sumatoria de x menos la media aritmética elevado al cuadrado por frecuencia dividido para n menos 1. Y es la fórmula que estamos aplicando aquí. El 493,31 nos salió ¿de dónde? De este valor. ¿Por qué? Porque es lo que representa toda la fórmula. Si se dan cuenta, x menos la media elevado al cuadrado por frecuencia. Ese es el valor que sacamos acá. X menos la media elevado al cuadrado por frecuencia. Entonces nos da un valor de 493,31 dividido para 14. Si nosotros dividimos este valor, el numerador para el denominador, nos da una desviación estándar de 35,23 kilogramos. Recuerden que para sacar la varianza es la raíz cuadrada de este valor, es decir, la raíz cuadrada de 35,23. Y la raíz cuadrada de 35,23 es 5,93. Finalmente, vamos a obtener ¿qué? El coeficiente de variación para determinar si la muestra es homogénea o es heterogénea. Y el coeficiente de variación tiene la siguiente fórmula, que es la varianza dividido para la media aritmética. ¿Cuál es el valor de mi varianza? 5,93 dividido para mi media aritmética. Y el valor de mi media aritmética es 54,33. Divido el numerador para el denominador y el resultado multiplico por 100. Entonces me da un coeficiente de variación de 10,9. Este coeficiente de variación, ¿será homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. No es cierto, es homogéneo. Quiere decir que, ¿qué quiere decir el homogéneo? Es menor que 25. Y es representativa dentro de un conjunto de datos, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver algo también de lo que es proporcionalidad, que nos dice si la relación entre las magnitudes es directa. ¿Qué quiere decir que es directa? Cuando aumenta una magnitud, también lo hace la otra. Aquí tenemos que aplicar la regla de 3 simple directa. Pero por el contrario, si la relación entre las magnitudes es inversa, quiere decir que cuando aumenta una magnitud, disminuye la otra. Aquí se va a aplicar la regla de 3 simple inversa. ¿Qué es la regla de 3? Es una operación que nos ayuda a resolver problemas de proporcionalidad. Para concluir, tenemos también ejercicios que tienen que ver con desigualdades. Al hablar de desigualdades podemos decir que son inecuaciones. Entonces, aquí tenemos 7x más 3x es mayor a 100. Son prácticamente iguales a las ecuaciones, únicamente que los miembros están divididos por desigualdades y no por el signo igual. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Agrupar las x. Aquí tenemos una suma, ¿no es cierto? 7x más 3x. 7 más 3 nos da 10x, es mayor a 100. Vamos a despejar la x porque necesito dejar sola a la incógnita. Y la incógnita es, en este caso, la x. ¿Ya? ¿Cómo hago esto? Pasando al siguiente miembro con la operación contraria. En este caso, el 10 está multiplicando con la x. Aquí podemos ver una multiplicación. Entonces, la operación contraria a la multiplicación es la división. Por ende, el 10 pasa a dividir. Entonces, aquí simplificamos. Y simplificamos la décima 1, la décima 10. X va a ser mayor a 10. Esto en cuanto al ejercicio de
desigualdades. Dentro de las funciones trigonométricas también teníamos ciertas generalidades. Dentro de ello tenemos que todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, que es el que se forma precisamente en la unión de los catetos. Si estamos hablando de un triángulo rectángulo. En la unión de el cateto A con el cateto B. Entonces, un triángulo rectángulo siempre va a tener un ángulo de 90 grados. En esta parte de aquí lo podemos evidenciar. A ver, también tenemos lo que son las progresiones geométricas. Bueno, este tema creo que es la continuación de lo que estábamos viendo hace un momentito. Pero aquí ya vamos a encontrar, un término. ¿Qué nos dice? Aquí está un ejercicio. Hay el término 8 de la siguiente progresión geométrica. Entonces, primero tenemos que ir encontrando cada dato de la fórmula, de esta fórmula de aquí. A sub 1 es el primer término. Entonces, el primer término de esta progresión es 3. R es la razón. Vamos a descubrir cuál es la razón únicamente analizando el comportamiento de cada término posterior. Entonces, aquí decimos si le multiplico por 2 me da 6, si le multiplico por 2 me da 12, si le multiplico por 2 me da 24. Hemos identificado un patrón que llamamos razón de 2. Y la n, que es el término que estamos buscando. ¿Qué término nos pide? El término 8. Entonces, a sub n es igual a a sub 1 que multiplica la razón elevada a la n menos 1. A sub n, en vez de n ya voy a colocar 8 porque ya sé el número de término que ando buscando. A sub 8 es igual a sub 1 que toma la posición de 3 por la razón, que en este caso es 2, elevado a la n es 8, menos 1. 8 menos 1. Vamos a continuar. A sub 8 es igual a 3 que multiplica a 2 elevado a la 8 menos 1, 7. A sub 8 es igual a 3 que multiplica, aquí tenemos un ejercicio de potencias, un ejercicio exponencial. El 7 significa el número de veces que se va a multiplicar mi base. Una vez realizada esa multiplicación, hemos obtenido 128. 128 que pasa a multiplicar con el término a sub 1, que es 3. 3 por 128 nos da un valor de 384. Vamos con el siguiente ejercicio. Determina el término general de las siguientes progresiones geométricas y halla el término a sub 8. ¿Van a desarrollar ustedes este ejercicio? Es bastante sencillo. Me ponen los resultados en el chat ya. Les voy a estar leyendo. Sí. Las notas de San Marino se puede ver.
Está un poquito pesado. Dice, a mí me salió 16.561. Ya vamos a revisar. Lo han hecho rapidito. Bien. Vamos a ver los datos primero. El término A sub 1. El término A sub 1 es el 3. La razón, evidentemente, es la multiplicación por 3 a cada término para que dé el siguiente. Y N, pues, es el término 8. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar el término general. Bueno, en este caso es A sub N es igual a 3, que multiplica a 3 elevado a la N menos 1. A sub 8 es igual a 3, porque es el valor que toma A sub 1. Y que multiplica la razón. ¿Cuál es la razón? También es 3 elevado a la N menos 1. N es 8 menos 1. A sub 8 es igual a 3, que multiplica a 3 elevado a la 7. ¿De dónde me sale 7? De la resta de estos dos. Y aquí, no sé si alguien más ya resolvió el ejercicio, pero una vez que se resuelve esta parte de la potencia, da un valor de 2187. Oye, no, porque no, usted mi cerebro está manejando matemáticas. 2187 permite un proceso de comprensión fonético que nos lleva incluso a dudar cuando hacemos una mala interpretación. 2187 por 3, que me da 6561. Ya, entonces aquí tenemos la respuesta correcta. Ya, también vamos a ver un ejercicio que está, bueno, dos ejercicios que están relacionados con el perímetro y el área. ¿Qué nos dice el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados de una figura. Es decir, cada lado de una figura tiene un número y ese número representa cuánto mide cada lado. El área es un método para calcular las figuras, es un concepto métrico que permite asignar una medida. El rectángulo es una figura geométrica que tiene dos dimensiones, es decir, la altura y la base. Y ambas alturas son o tienen la misma medida. Asimismo, las bases, tanto la superior como la base inferior, tienen medidas similares entre ellas. Resolución de problemas relacionados con perímetro y área. El primero nos dice, la base de un rectángulo es el triple de su altura. ¿Cuánto mide la base en centímetros si el perímetro tiene un valor de 190 centímetros? Aquí tenemos un rectángulo conformado por la base y la otra base. Perdón, la altura y el otro lado de la altura y la base superior y la base inferior. Las bases quedan tal cual. Le dejamos como... Perdón, las alturas, la altura queda tal cual. Lo dejamos como A y lo dejamos como A. La base, ¿qué nos dice?
que la base es el triple de su altura. Entonces, la base tanto superior como inferior va a ser el triple de A. Colocamos 3A y colocamos 3A. Ahora a nosotros lo que nos están pidiendo es la medida de la figura en sí. Ahora, para obtener este valor, lo que voy a hacer es sumar tanto la altura como la base. ¿Cuál es la base? 3A. ¿Por qué? Porque nos dice que es el triple de su altura. Y la altura se lo denota como A. Entonces, si yo voy a sumar todos los lados, voy a colocar mi 3A, que es lo que equivale mi base superior, mi otro 3A, que es lo que equivale a mi base inferior, y más mis dos alturas, altura y altura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar 3A más 3A son 6A. 6 más 1, 7A más 1, 8A. Entonces, aquí me queda 8A es igual a 190. ¿Por qué 190? Porque a eso nos dice que equivale el perímetro total, 190. Nosotros ya pusimos cada lado y esto va a ser igual a 190 centímetros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar la incógnita solita, es decir, la altura solita. A es igual a 190. ¿Qué pasaba con este número que acompañaba aquí? Estaba multiplicando, pasa a dividir. Entonces, 190 dividido para 8, para despejar A. 190 dividido para 8 nos da a 23,75. ¿Ya? Pero ahora nos dice cuánto mide la base. La base es 3A. Ya hemos obtenido, ¿qué? La altura. Tenemos una altura de 23,75. ¿Qué hacemos? Únicamente reemplazamos en la fórmula de la base. Mi base equivale a 3A. Mi base es igual a 3 que multiplica a 23,75. Mi base resulta en 71,25. No sé si tienen alguna pregunta aquí. Bien, el siguiente ejercicio, de igual manera, nos dice la base de un rectángulo es el doble de su altura. ¿Cuánto mide la base en centímetros si el perímetro es 120 centímetros? Aquí aplicamos la misma dinámica, tenemos un rectángulo, pero la variante únicamente está en su altura. La base de un rectángulo nos dice que es el doble de su altura. Para realizar el ejercicio tenemos que sumar tanto las bases como las alturas e igualar al valor que me da en perímetro, que en este caso son 120. Sumamos todos los valores. 2 más 2, 4, más 1, 5, más 1, 6. 6A es igual a 120 centímetros. A es igual a 120 centímetros dividido para 6. A es igual a 120 dividido para 6. Sacamos la sexta y sacamos la sexta de 120. Que nos da un valor de la altura, nos da 20. Pero como la base es 2A, ¿qué tenemos que hacer? Únicamente multiplicar el 2 por mi altura. Y mi altura me quedó 20 centímetros. Entonces tenemos una base de 40. Bien, mis estimados estudiantes, hemos concluido por ahorita lo que se ha preparado. Para mañana, yo sí les solicitaría que vengamos repasando las preguntas que ya están cargadas, como lo dijo el compañero tutor de ustedes.
las preguntas que ya se encuentran cargadas dentro de la plataforma. Ahí pueden ustedes hacer infinitos intentos. Vamos a hacer un intento también. Primero van a hacer ustedes, después también conmigo. Si tienen alguna duda, vengan con esa inquietud o traten de solventarlo ustedes mismos. En el caso de que no, pues aquí lo vamos a estar resolviendo también de manera conjunta. Tal vez tienen alguna preguntita, alguna inquietud. Algo me comentaba el compañero David Calderón. Ya les puse en el chat que voy a estar revisando nuevamente yo todas las preguntas que fueron cargadas para que no haya ningún tipo de inconvenientes al momento de que ustedes rindan su examen. Ya, el último ejercicio. ¿Cuál era la respuesta del último ejercicio? El de la base. 40. Era 40, ¿no es cierto? 20 era la altura y ese valor se multiplicaba por 2. Ya, si el día del examen están como están ahorita, creo que les van a invalidar a toditos el examen, porque todos están con las cámaras apagadas. Mis estimados estudiantes, al menos para la fotito, enciendan sus cámaras, por favor. Calculadora en el examen. Verán las preguntas puntuales así. Mañana les voy a estar respondiendo ya. Pero yo me imagino que sí. ¿Listos? Ya, listo. A ver, sonríen. Sonríen como que están felices porque ya mismo rinden el examen de matemáticas. Sí, de menos para cambiando las preguntas de... Pueden como no pueden ir. Como dijo el compañero, los estudiantes que han asistido se han preocupado, han revisado, han estado practicando. Ustedes tienen todas las herramientas necesarias para sacarse 10. Todas las herramientas, ya depende de ustedes, está totalmente en sus manos. Como dijo el compañero, esto es un requerimiento indispensable y necesario para que ustedes puedan titularse, para que puedan asistir al evento de incorporación que el colegio ha preparado. Listo, mis estimados estudiantes, para mí ha sido un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Nos vemos el día de mañana con el siguiente contenido. Vamos a estar revisando ya el cuestionario de manera conjunta, así que por favor no falten. Me despido de ustedes. Un fuerte abrazo. Dice una consulta. Claro, díganme. Pregúntenme nomás lo que necesiten saber. Sí, dice, ¿para el día de mañana a la misma hora o cambiaría el día, la hora? No, sí es a la misma hora. Se ha estipulado a la misma hora. Igual el link de acceso ya les ha de hacer llegar el tutor. Ah, ya. Pero ya vendrán revisando. Dicen una pregunta. Claro, Nancy, dígame. ¿Usted ya sabe cuándo nos toca rendir los exámenes? ¿Los exámenes? Sí, el de grado. Es que esas disposiciones vienen del distrito, entonces todavía se estaban cuadrando fechas, pero yo digo que a lo mejor ya es la otra semana. Ya es la otra semana porque mi materia fue colocada como última opción para que ustedes tengan la mente fresquita cuando ya rindan el examen. Pero yo creo que desde la otra semana, con todo ese tipo de cuestionamientos ya puede responder el compañero tutor, porque es el que está más 100% al tanto de su proceso de graduación, de incorporación y de todo lo que es el examen. La reunión que dio primero el licenciado dijo que era desde a partir del 12. ¿Ya ve? Ya les ha dicho entonces. Sí. He escuchado. ¿Qué percepción tienen ustedes del examen? Coméntenme. Todo bien, dicen que con que no nos cambien las preguntas está bien. Perdón, Eri. Con que no nos cambien las preguntas, sacamos todo bien. Yo no diré nada. No cambiará, dicen las preguntas de preguntas. matemáticas, ¿son las mismas o van a cambiar? Cambien, Lice, yo sí me he matado estudiando. No cambie, Lice, no cambie. Sea piadosa. Todavía estamos estructurando. Pero créanme, Sacamos 0, sí cambia. créanme que cada tema que he tomado, cada explicación que he dado, no sé si de pronto fueron haciendo capturas, depende cómo ustedes estén organizando,
pero eso les va a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo para prepararse para el examen, que no está difícil. Está muy duro, Liz, está muy duro. Parece que la voy a perder al año en ese Dice, tema de ¿y cómo matemáticas. vamos a hacer cuando nos pongan ejercicios? Porque no dice que no podemos ni ver ni para allá ni para acá. Pues tienen que desarrollar en una hojita. Igual ya tienen la práctica, ¿no es cierto? Entonces no creo que se demoren mucho. O sea, si nos dejan realizar en una hoja, ahí sí está bien. Pero yo los veo más que con miedo, con temor, están emocionados porque al fin ya se van a graduar, ¿no es cierto? Sí, pero mi idea es salir bien, Liz. con temor. Dicen tiene que ser 50-50, Liz. 50-50 ¿qué, mi estimado Luis? 50 de la mitad la mitad Claro. del examen se copia y la otra mitad se hace. No, pues, ¿cómo? 50-50, Liz, está bien. 50 de Está copia y bien. 50 de ayuda. Claro, Las cámaras sí, importantísimo, porque ya eso no va a depender de nosotros, como les dije. Si están como ahorita, creo que medio curso no estaría aprobando. Por eso es del 50-50, Liz. Prepárense para los exámenes. Bien, mis estimados estudiantes, conmigo ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana. No sé si tal vez el compañero tutor tenga algo más que adicionar. Compañero Paul. Muchas gracias. Sí, bueno, básicamente lo que había comentado la docente de matemáticas, lo de las cámaras es muy importante. Vamos a hacerles una socialización también mientras les voy confirmando los horarios. Quienes ya tienen los horarios confirmados, por favor, ya ir apartando ese tiempo, esa hora y esa fecha para que puedan rendir sin ningún inconveniente. Y quienes no les llega todavía, por favor, estar pendientes. Entre hoy noche y mañana ya les terminaría de llegar todas esas invitaciones para que ustedes confirmen en el formulario. Por favor, estar atentos a las instrucciones. A veces ahí mismo en la instrucción está la respuesta y el estudiante, pues muchas veces por no prestar suficiente atención, a veces se le resulta más complicado. Así que eso, por favor. ¿Qué más? Repasar en los simuladores. Repasen los simuladores. Quienes vayan completando ya todo y logren el 10, prácticamente ya tienen 10 también en el examen. Simplemente tendrían que aplicar las mismas respuestas a las preguntas que son bastante similares. Bastante similares. Así que no tienen por dónde complicarse, mis estimados. Recuerden que las preguntas también están al azar. No son un orden fijo, sino aleatorio, así que en cada intento del simulador les van a aparecer diferente orden de preguntas. Lo mismo sucederá en el examen como tal. Creo que eso nada más. Cualquier inquietud, por favor. Disculpe, licenciado, ¿sí vale regresar a las preguntas? Por favor. Mi estimada Rubí, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto saludarle. Bueno, volver ahorita a las preguntas, no, más bien le invito a que... Buenas noches, Lisa. ¿Cómo está, mi estimada? A que asista a la clase número 2. Ya les voy a pasar el enlace. En la clase número 2, la docente de matemáticas va a resolver con ustedes el simulador. Así que es una clase esencial. Ya les voy a hacer una invitación un poco más formal para que puedan todos atender. Eso, mi estimada. ¿Y cuándo va a ser eso? Disculpe. ¿Cuándo va a ser? Buenas noches, Lisa. Permítame, le veo la fecha para confirmarle. Creo que es el día de mañana. Permítame un segundo. Sí, el 8. Mañana. Sí, mañana es. Sí, justamente el día de mañana. El día de mañana de 6 a 8. Así que mañana nadie me sale de farra si no asistió a la clase. Atentos para que puedan saber la respuesta. Pero licenciado, díganle a la licenciada que no cambie las preguntas. Lo que pasa es que no depende de ella ni de mí, sino de la junta académica. Pero en todo caso, lo que sí les puedo asegurar, mis estimados, es que las preguntas son sumamente similares. Ya si con eso no me comprenden, ya merecen mismo quedarse en supletorio. Sí, buenas noches, una No van a cambiar, así pregunta. que tranquilos. A ver, para que no se haga el desorden, mis estimados, yo les atiendo a todos con muchísimo gusto, pero vamos levantando la mano utilizando la herramienta que nos ofrece Zoom. Tengan la bondad. Vamos a darle la palabra, por favor, a mi estimada Lisbeth. Tengan la bondad. Buenas noches, Lisa. Disculpa una pregunta. Lo que son los horarios para lo que es el rendimiento de exámenes, ¿va a ser por inbox, por personal o va a ser directamente el grupo? A ver, perdóneme, no le escuché. ¿Me repite, por favor?
que si los horarios de los exámenes van a ser enviados personalmente o van a ser... Sí, están siendo enviados de forma individual, mi estimada. Por eso les decía, quienes ya recibieron, pues simplemente tienen que confirmar en el formulario. Quienes no lo hayan recibido, en el caso suyo, me imagino que todavía no lo recibe, entonces tiene que estar pendiente para recibirlo. Entonces, yo entre mañana y pasado ya termino ya de enviarles a todos. Le hice otra pregunta, disculpe que la interrumpa. Dígame. Estaba escribiendo el número de secretaría por un documento que a mí me hace falta todavía y hasta el día de hoy no me han respondido de los números que usted me pasó por Ya, mi privado. estimada Lisbeth, lo que pasa es que todo el personal docente y administrativo en estos momentos estamos, créame, a full trabajando justamente por las promociones y todos los documentos, expedientes que hay que legalizar de ustedes. Tengan en cuenta que son más de 200 estudiantes que se van a graduar en esta promoción, por lo tanto, estamos todos bastante ocupaditos. En todo caso, mi estimada, sígale insistiendo, por favor, y procure hacerle alguna llamada el día de mañana para que más bien le conteste, para que le dé un poquito más de prioridad. Listo, Luis, gracias. A usted. ¿Alguien más tiene alguna duda, mis estimados? De acuerdo, nadie más tiene la Yo, duda. profe. Entonces, dígame, mi estimado Antonio, qué gusto saludarle. Cuénteme. Buenas noches. Sí, gracias también por ayudarnos, pero no sé si mañana avance llegar a la hora, porque pasa como trabajo a veces llegamos muy tarde, ya a veces 6:30, 7 de la noche. A Ya, veces no hay más de la problema, noche. mi estimado Antonio. Entonces, Recuerde nomás me usted. tiene preocupado. Claro, entiendo. Recuerde usted y todos que la clase igual va a quedar grabada. Prácticamente tendrían más o menos como 4 a 5 días. En algunos casos tendrían hasta 5 días para poder revisar la clase grabada. Así que si no pueden asistir, bueno, ya, ¿qué le podemos hacer? Pero visualice por favor la clase que quede grabada. Sobre todo la clase número 2, no solamente de matemáticas, sino del resto de asignaturas. Si ustedes sacan apuntes, toman capturas y se van preparando con eso, les aseguro, ustedes van a sacar la máxima calificación. Listo, si no hay más preguntas, entonces ahí sí vamos a dar por terminada la sesión, agradeciendo pues la colaboración de la profesora, la colaboración de cada uno de ustedes por haber asistido y pues cualquier duda adicional, estamos a la orden justamente en los números de WhatsApp. Que estén muy bien, mis estimados estudiantes. Nos vemos el día de mañana. Bueno, gracias. Mañana de igual manera. Hasta mañana, Alicia, gracias. Hasta Hasta mañana. Que estén muy bien. Hasta luego. Mañana. Gracias. Hasta luego.